el sodio en la sangre. Cuando vemos un sodio que está por debajo de 136 miliequivalentes por litro, vamos a decir que es un sodio que está dentro de lo normal. Algunos autores van a encontrar 135 a 145, es el intervalo. 145 para arriba, hipernatremia. 135 para abajo, miligramos por litro, hiponatremia. Algunos libros de fisiopatología van a encontrar que todavía hay hasta 136 miliquilentes por litro. Pero generalmente los libros de clínicas y algunos de fisiopatología, los recientes, van a encontrar que la mayoría está en 135 miliquivalentes por litro. Entonces, ¿qué pasa aquí en el, en el espacio extracelular? ¿No? Puede ser que el sodio esté normal, pero si ustedes a ese vasito le ponen agua, hay un exceso de agua, ¿no? Y ya el sodio que está normal se diluye. Entonces ya no está normal. ¿Por qué? Se ha disuelto. Entonces probablemente ya no esté en 136 miligramos por litro. Está mucho menos, porque entra agua al vaso, ¿no? Por ejemplo, o al revés, ¿no? Las causas más frecuentes son el consumo de diuréticos. A veces, sobre todo, no tenemos mucho cuidado en usar diuréticos en las personas ancianas, en los abuelos. Todavía son prostáticos. Entonces, todo es mucho cuidado porque lo van a deshidratar al abuelo, ¿no? Y después comienza a perder el conocimiento. Otras veces las diarreas, ¿no? Unas diarreas profusas, ¿no? En la época, por ejemplo, del cólera, donde todo el tubo digestivo se tapizaba como si fuese una mayólica que estuviese en el tubo donde nada se absorbía. Uno todo lo que comía, lo que tomaba, se salía al instante, inmediatamente casi por las deposiciones, a tal grado que tenía que hacerse un hueco en el centro de la cama para que ya no vaya al baño, pues, ahí nomás, ¿no? Entonces, era terrible en esa época del cólera, donde se han muerto miles de peruanos. Ya daba temor irse a Moliendo, por ejemplo. Yo me acuerdo que estaba en mis primeros años, daba temor ir a veranear con la familia a Moliendo, porque por todo, ahí es donde más había. Entonces, ¿qué hacía? Me acuerdo que vino un epidemiólogo de África que nos visitó y nos dijo, una forma de evitar que te dé esa enfermedad, y si quieres salir a lugares donde te puedes contagiar, sobre todo en la costa, tómate 3 doxiciclinas. Ah, bueno, eso hicimos, ¿no? 3 doxiciclinas a toda la familia, todos ya estamos con protegidos, ya no hay problema, porque así venga, ya se va a matar el microbio, ¿no? Y es lo que utilizamos hasta actualmente para la enfermedad del viajero, una forma de protegerse, ¿no? Claro, un poco casera, entre comillas, pero era la única forma de evitar, ¿no? Y lo bueno que este germen es lábil, fácilmente con antibióticos de ese tipo moría, ¿no? Entonces era terrible. Entonces en esa época, ¿qué pasaba con el paciente? Comenzaba, en su historia natural, comenzaba a tener diarrea en cantidad y el paciente, ¿qué sentía así de rápido? Pues, se me está adormeciendo los pies, tengo calambres, porque no solamente eliminaba sodio, sino también potasio, ¿no? Potasio, sodio, el paciente se descompensaba hasta fallecía. 40 litros de suero se gastaban en otros pacientes al día, a tal grado que los corredores de los pasillos estaban llenos ahí, y me acuerdo que una colega decía, ¿qué hago acá? De tener que darle suero casero, pero ¿cuál es el truco para que te tolere? Porque si le dan suero casero o cloruro o sales de hidratación oral, de golpe lo vomitaba, no lo toleraba. Pues, encontraba un truco que le dábamos de a poquito, dice, de a poquito le daba, encontrando sus truquitos de a poquito y salía. ¿Por qué? Es que ya no hay suero, se acababan todos los cloruros, todo, ¿qué le voy a dar? Se me va a morir ahí, entonces, y salvó a muchos pacientes, niños de todas edades, dándole su erupción oral, su hidratación de a poquito por vía oral. Son experiencias que uno tenía. La situación era terrible, ¿no? Claro, no había cuarentena como la que estamos viendo ahora, pero hemos pasado.
Entonces, tenemos los diuréticos, las diarreas, la insuficiencia cardíaca en los pacientitos, y ni hablar de los pacientes que tienen problema renal, o sea, las nefropatías. Cuando el pacientito ya está con problemas de deshidratación, ya sea los tipos que vamos a ver de hiponatremia, pueden venir a las manifestaciones neurológicas. Por ejemplo, tenemos un pacientito que ingresa con un trastorno, en la cual el vasito, que vamos a ver aquí, bueno, acá, el vasito que está con agua y supuestamente sodio, el sodio puede entrar, hay una desviación osmótica del agua hacia las células encefálicas, ¿ya? O sea, que el agua entra a la célula y se produce un hinchazón, un edema cerebral, que la vez pasada hablamos de una fase citotóxico, porque hay dos tipos de edema, ¿no? El agua, la neurona y sus células que le apoyan, la astroglía, le ha entrado agua y las células se hinchaban, un edema cerebral. Entonces, esa citotoxicidad de agua hídrica en la célula nerviosa va a hacer que el paciente pueda tener en primer momento una cefalea. O sea, hay hiponatremia, confusión, puede llegar al estupor. El paciente puede también presentar convulsiones, coma, hasta puede llegar a fallecer. Entonces aquí vamos a siempre tener cuidado con las concentraciones séricas, también las concentraciones urinarias, cómo están los electrolitos en esos niveles, cómo está la osmolalidad sérica, la osmolalidad urinaria, ¿no? Para poder saber cuál es la causa de esto. Lógico, más adelante en el tratamiento ya se hablará que hay que restringir la ingesta de agua, bueno, de cada caso, ¿no? Estimular sus pérdidas, y también vamos a tener que reponer las deficiencias de sodio. Si estamos viendo que está faltando sodio, hay que reponerle. Pero mucho cuidado, cuando ya estoy en tratamiento para esto, el sodio tiene sus formas de deposición. A veces uno se alegra, ya lo hemos nivelado al sodio, está bien, rápido. Por hacerlo rápido, el paciente se agravó con su trastorno neurológico irreversible. Entonces, todo tiene su forma, ¿no? No es así, ¿no? Por eso damos retos de sodio, retos de potasio, con todos sus criterios e implicaciones. No vamos a darle de golpe, ¿no? Todo está bien estudiado y bien precisado para que el paciente no se complique, no se agrave o se pueda hacer una iatrogenia, ¿no? Entonces, esta hiponatremia es uno de los trastornos electrolíticos más frecuentes, ¿no? De un paciente hospitalizado. Y también es común en la población, sobre todo en ancianos. Los ancianitos, ustedes cuando vean un paciente anciano, de repente le piden el sodio y va a estar por debajo de 135 miligramos por litro. Está en 120, 125, y el paciente, el anciano, ya está medio omnibulado, entrando a somnolencia, quiere entrar a sopor, ¿no? Porque rápido son sensibles. Les reponen los electrolitos y el anciano comienza a despertar, ¿no? Entonces, la población geriátrica es más vulnerable a la hiponatremia que la población joven. ¿Por qué? Porque tienen problemitas con el problema renal, o sea, a medida que pasan los años comienzan a fallar los órganos. Uno de ellos es el riñón. Entonces, por eso cuando el paciente entra a emergencia, le estamos pidiendo urea y creatina y una prueba de función renal para ver cómo está, cómo lo manejamos. No es igual que un joven, ya está trastocadito su riñoncito, tenemos que trabajar de acuerdo a esa función renal. Entonces, el pacientito tiene pues unas limitaciones para conservar el sodio.
Por eso es que los ancianos, ¿no?, a veces tienen dificultad para mantener la homeostasis de los líquidos corporales. El anciano a veces no puede tolerar el estrés ambiental, farmacológico, que puede terminar con una hiponatremia y con un trastorno del sensorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, debido a los efectos en particular de la actividad osmótica, por ejemplo, una glucosa, la hiponatremia puede manifestarse por un estado hipotónico o hipertónico. Ya veamos, vamos a ver que lo hipertónico más es en hipernatremia, ¿no? Pero también hay hiponatremia hipertónica, por ejemplo, por traslocación, o sea, esto por desplazamiento osmótico de agua desde el líquido intracelular al extracelular, por ejemplo, en una hiperglicemia. Si hay, por ejemplo, ustedes imagínense, normalmente la glucemia es 100, que suba la glicemia a 200, 300, 400. Ya hemos hablado de ósmosis. ¿Qué pasa con el agua que está fuera dentro de la célula? Y al otro lado hay más glucosa, ha aumentado, ¿no? El componente, entonces el agua va a salir de la célula al espacio extracelular. Entonces, ¿y qué va a pasar con la célula nerviosa, sobre todo? Se va a secar, pues. Si se está llevando el agua para que vaya, para diluir esa glucosa elevada. Por eso es que el pacientito comienza, pues, a tener trastorno de sensorio. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros decimos, si el agua se está saliendo al vasito, ya la fisiopatología, ¿qué nos dice? Démosles pues, agua y sodio. No, no vamos a darle solo agua, ¿no? Démosles agua o sodio o medio salino, ¿no?, que también es lo que se usa, para que el sodio vaya entrando también a la célula, porque le está faltando agua y le está faltando ese desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, le damos su crudo de sodio o crudo de medio salino y permitimos que otra vez el agua entre a la célula, ¿no? Y bajamos el nivel de glucosa que está en los vasitos. Y es la forma que hacemos en un pacientito que tiene hiperglicemia, ¿no? Le damos su cloruro, a veces 2, 3, 4, 5 frascos con medio salino, increíble, va bajando su glucosa. Claro, tenemos que ver también si tiene una infección, a veces por experiencia, ¿qué pasa? ¿Por qué no baja como esperamos? Que tiene su infección metida ahí, pero como la sangre estaba dulce, entonces hay que darle también su antibiótico para poder compensar, hasta ver por qué, qué ha pasado, ¿no? Es una diabetes insulina dependiente, es una diabetes de tipo 2, hay que darle su insulina en escala móvil, ya el endocrinologo se va a encargar de estabilizar todo esto para poder ya ver qué tipo de diabético es y seguir su tratamiento. Pero en el momento equilibramos esa descompensación que tiene. Entonces, la hiponatremia, hablamos de hipertónica, pero la hiponatremia más frecuente es la hipotónica también. O sea que también la llamamos por dilución, ¿no? Este tipo de hiponatremia más frecuentemente se produce por retención de agua. Puede clasificarse en varias clases, como vamos a ver. Puede ser hipovolemia, una hiponatremia hipovolémica, puede ser una euvolémica y una hipervolémica. En un tratamiento diurético es el que afecta más al sodio y el agua, y lógicamente, como decimos hace un momento, puede causar una hiponatremia hipovolémica o hivolémica. El diagnóstico de una hiponatremia suele ser casual, pero necesitamos un examen de análisis rutinario. Tenemos que pedir una serie de exámenes, sobre todo de sodio en sangre, también de cómo están a nivel de orina, ¿no? Y también otros exámenes, porque a veces no solamente viene hiponatremia, sino vienen otras cosas más que nos ayudan a poder pensar en cómo compensamos esta hiponatremia, porque este pacientito tiene una patología X.
Entonces, debemos sospechar esto en aquellos pacientes que tienen un riesgo elevado de la modificación del volumen extracelular, ¿no? Por ejemplo, siempre pensar en tratamientos diuréticos que usando, a veces el paciente tiene un tratamiento antineoplásico, otros tienen un tratamiento antidiabético, otros utilizan psicofármacos. Entonces nosotros utilizamos un tratamiento con sueros, como he dicho, intravenoso, ¿no? Y en pacientes también posquirúrgicos, y a veces o que están sangrando y terminan haciendo hiponatremia, hasta tienen manifestaciones neurológicas asociadas justamente por este trastorno de desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, algo importante en los pacientitos siempre es la historia clínica, dirigida a tener vómitos, ya estamos pensando que el pacientito tiene un trastorno hidroelectrolítico. Sodio, a veces también pensar en el potasio. A veces los dos están metidos ahí, ¿no? Ha sido sometido a cirugía. Entonces, los cirujanos por eso tienen que manejar su conocimiento de trastorno hidroelectrolítico, porque a veces el paciente entra en ese desequilibrio. Entonces, tienen que conocer algo para saber qué le van a dar pues, después de la cirugía, porque viene con sodio bajo, potasio bajo, ¿no? Y cuando los que usan diuréticos, cuando se utiliza diuréticos, también nos puede decir, este pacientito está en trastorno de sensorio, porque lógico, tiene hiponatremia, pues le han dado diuréticos a la abuela. Y en la exploración física, siempre viendo la presión arterial, la temperatura, cómo está la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, se examina en la exploración que van a ver cómo hay edemas, si está deshidratado, hay signo de fobea, ¿no? Y cómo está el abdomen, ¿no? A veces está con distensión abdominal, ¿no? Y lógicamente la disfunción neurológica que pueda estar teniendo el pacientito nos puede decir, este pacientito tiene una hipoosmolaridad, que es responsable de estos signos neurológicos asociados a una hiponatremia, porque está teniendo estos aspectos. Entonces, inmediatamente llegamos a la conclusión, sí, pues está con el sodio bajo, hay que reponer. Entonces, al disminuir la presión osmótica, se crea una gradiente entre las células cerebrales y el plasma, que ocasiona la entrada de agua, como yo mencionaba, al interior de las neuronas. Y por lo tanto, pues, hay edema cerebral. Entonces ahí nosotros tenemos que dar su tratamiento con diuréticos osmóticos o manitol para compensar esto. Al principio son manifestaciones asintomáticas, pero cuando ya empieza a bajar, si hemos dicho 135 miligramos por litro, comienza a bajar el sodio a 125 miligramos por litro, la sintomatología comienza a hacerse presente. Parecía ya una encefalopatía metabólica, ¿no? El paciente tenía ya su malestar general, náuseas, cefalea, letargio, unos minutos antes, desorientación, ¿no? Los reflejos osteotenosos que hacemos están disminuidos. Ya nos dice este pacientito, ya está entrando en algo que nos llama la atención. Entra en omnibulación, ya está por debajo de 120, está en 118, 115 mililitros por litro, ya se está hundiendo. Y cuando el sodio baja a 115, a 110 miligramos por litro, ya el paciente comienza a presentar convulsiones, entra en coma, está con daño cerebral ya permanente, y ahí de repente ya no hay mucho que hacer, ¿no? Comienza a herniarse y finalmente viene el amor, fallece, ¿no? Todo por el sodio bajo simplemente, ¿no? Por eso que cuando nosotros hacemos un ADA y electrolitos a un paciente, tenemos que exigir en el laboratorio para que nos den rápido la muestra. Estos aparatos están para esperar un minuto ahí, ¿no? En hospitales nivel 3, nivel 4 y nivel 5, uno va y espera. O sea, ya se viene con el resultado en la mano, no es que yo lo voy a dejar, voy a llegar dentro de media hora, no. Uno espera ahí, y ya lo hacen y en menos de un minuto ya le alcanzaron la tira. Y uno corriendo, pues rápidamente va a decir, acá está el resultado, y está con el sodio bajo, todo hay que empezar a jugar, ¿no? Entonces, no gana el tiempo. Por eso es que uno tiene que tener conocimiento y actuar rápido, ¿no? Entonces, pero el cerebro se adapta a la hiponatremia, ¿no? Depende no solo de la gravedad, sino también la rapidez con que se ha instaurado. Por ejemplo, diarreas profusas, como cuando había la época del cólera, el pacientito pues fallecían rápido, ¿no? En cuestión de horas. No lo reponían, porque todo lo que comía, todito se iba, por eso tiene que haberle hueco a la cama,
para que por ahí salga todo. Ya no había ni tiempo para ir al baño porque querían 40, 50, 60 veces al baño, ya se cansó el paciente, ya no puede ni caminar, ¿no? Porque hay una descompensación. Entonces, ya un hueco en el centro de la cama, ahí nomás todo lo que le ponían. Era como, imagínense, todo el intestino enchapado de mayólica, nada absorbe, pues, ¿no? Entonces, la velocidad con que se instala el paciente, horas en horas se moría. Entonces existen mecanismos reguladores pues, que originan una primera fase, la salida del agua, ¿no? Desde el intersticio cerebral hacia el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Tanto de electrolitos como sodio y potasio, ¿no? Acá estamos separando un poco el sodio, pero no solamente sodio, es potasio, es gases, o sea, una serie de elementos. Pero por didáctica estamos dedicándonos más al sodio, ¿no? Y agua, ¿no? O sea, desde las neuronas, pues, porque estaban con edema cerebral, los pacientitos. Entonces, ante el hallazgo de una hiponatremia, hay que comprobar pues, que se acompaña de una disminución de la osmolalidad plasmática. El valor normal que hemos hablado la vez pasada de 280 a 290 milosmoles por kilo, ¿no? Entonces, ahí si la osmolalidad plasmática es normal o elevada, nos pueden decir que acá existe un término que se utiliza, la pseudohiponatremia. ¿Por qué? Por la presencia de otros mol, diríamos, ¿no? Por ejemplo, la glucosa, a veces se utiliza manitol, a veces otros productos, entonces van a producir unos que conforman una hipotonicidad que nos hace pensar, ya no es sodio, sino otros elementos que nos están haciendo, que están comprometiendo el sodio, diríamos. Entonces, un valor, por ejemplo, mayor de 100 miliosmoles por kilo indica, por ejemplo, una secreción de ADH, ¿no? La hormona antidiurética, que está adecuadamente suprimida. Es, entonces, la función renal eh, de dilución anormal, si la osmolalidad urinaria está pues, mayor a 100 miliosmoles por kilo. Entonces, el diagnóstico diferencial de la hiponatremia y la osmolalidad urinaria inadecuadamente alta nos va a hacer deducir las situaciones de estímulos de la hormona antidiurética, dependiente del volumen plasmático, ¿no? Que primeramente sobre la osmolaridad, como en los casos de depresión de volumen, ¿no? Por ejemplo, cuando hay hemorragias, cuando hay quemados, cuando hay vómitos, cuando hay una secreción inadecuada de hormona antidiurética, en una insuficiencia suprarrenal, en hipotiroidismo, ¿no? Entonces, para ese diagnóstico diferencial de, por ejemplo, un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética y la secreción adecuada de hormona antidiurética en la respuesta a la depresión de volumen, ¿no? Debemos cuantificar ahí, pedimos cómo está el sodio en la orina, por ejemplo, ¿no? Si hablamos en general de una etiología, las causas, podríamos referirnos una hiponatremia pues, que refleja el exceso de agua corporal total, ¿no? En relación con el contenido total de sodio. Este contenido está representado pues, por el volumen de líquido extracelular. Ya hablamos la vez pasada, todo lo que compromete el líquido extracelular. Y la hiponatremia que debe considerarse junto con el volumen de líquido extracelular. Claro, nosotros tenemos cómo evaluar todo lo que es el líquido intracelular, porque cómo podemos saber cuánto de líquido de sodio tienen las células. Es imposible, no tenemos eso, pero a través de estos estudios extracelulares, todo eso nos ayuda a tener una idea para poder tener tratamiento. Entonces la hiponatremia se debe considerar junto con el volumen de líquido extracelular. La hipovolemia, la normovolemia y la hipervolemia, ¿no? Referido a la hiponatremia. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una célula en la cual esta célula necesita agua y necesita sodio, también potasio, para poder vivir. Entonces, este desequilibrio que hay dentro de la célula,
ya sea que jale agua para que se hinche y se produzca edema, ya sea que salga el agua de la célula y se seque, también otros trastornos. Entonces, este es el kit del asunto, ¿no? Pero nosotros para estudiar, lo más práctico es saber cómo está el sodio en la sangre, o sea, lo que se refiere a la hiponatremia, para poder tener un conocimiento y poder ver qué podemos hacer desde el punto de vista del tratamiento para el paciente. Entonces aquí vemos inferior a 135 microlitres por litro de sodio, ese es lo que se refiere a la hiponatremia. Y en cuanto a su tonicidad, vemos una tonicidad que puede ser normal, que puede ser elevada o que puede ser disminuida. Veamos cada una de estas, por ejemplo. Veamos la hiponatremia hipotónica. Hipotónica, referente a la hiponatremia hipotónica hipovolémica, porque vamos a encontrar hipervolémica, hipovolémica, normovolémica o evolémica y la hipervolémica. Entonces, si nos estamos refiriendo a una hiponatremia hipotónica hipovolémica, que es la más frecuente, acá vamos a encontrar que hay supresión de agua y hay una disminución de la osmolaridad. El paciente va a haber deficiencia tanto del agua corporal como del contenido corporal, total del sodio. En la hiponatremia hipovolémica, ¿no? Acá vemos tanto la osmolaridad sérica como la volemia descienden. La secreción de la hormona antidiurética aumenta a pesar de la reducción de la osmolaridad para mantener la volemia. La retención de agua resultante incrementa la dilución del plasma y la hiponatremia. Una de las causas también se puede asociar a las pérdidas de líquidos extrarrenales, como lo que ocurre con los vómitos de larga evolución que producen pérdida de líquidos de sodio. Por ejemplo, la diarrea intensa, o también el secuestro de líquidos en los terceros espacios que mencionamos en la clase pasada, no puede producir una hiponatremia de este tipo. A veces también lo que se hace es, se reponen rápidamente las pérdidas para corregir a este pacientito, ¿no? Entonces, ¿qué van a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a haber líquidos con contenido que están bajo en sodio, ¿no? Y de esta manera son líquidos hipotónicos por vía intravenosa, ¿no? Y las pérdidas importantes que va a haber el líquido extracelular, ¿no? Ahí también va a tener que actuar la hormona antidiurética. Entonces el paciente comienza a agravarse. En estos pacientes, lógicamente, la hormona antidiurética tiene un papel importante, porque esta secreción de hormona antidiurética no osmótica va a estimular la retención de agua, pero también en algunos casos puede agravar la hiponatremia. Por eso es que uno tiene que estar evaluando, a veces se saca agar y electrolitos, para ver electrolitos cada lapso de tiempo, a veces sacamos 5, 6, 8, 15, 20 veces al día para ir manejando estos casos. Entonces, la hiponatremia concomitantemente desvía el sodio hacia el interior de las células y este estimula la forma adicional de la secreción de hormona antidiurética. Entonces puede empeorar, pues, en estos casos. Ahora, también la pérdida de los líquidos renales pueden producir hiponatremia hipovolémica, que puede deberse, pues, a la deficiencia, en este caso, de mineralocorticoides,
O también como he mencionado, la terapia con diuréticos, diuresis osmótica, por ejemplo, un paciente que tiene un problema renal, una nefropatía con pérdida de sal, ya nos puede llevar a este tipo de trastorno. Una disfunción tubular, una nefritis intersticial, uno está produciendo todo este tipo de hiponatremia hipovolémica. Por una serie de causas también renales y también extrarrenales como mencionamos. Entonces, la hiponatremia dilucional, como hemos estado mencionando, en resumen, podemos dividirlas pues en hipervolémica, normovolémica e hipovolémica, ¿no? Son los tres tipos de... Veamos la hipovolémica. Entonces, la hipovolémica, su etiología, pues como mencionamos hace un momento, ¿no? Se debe a disminución del agua corporal total y el sodio, con reducción pues relativamente mayor del sodio. Ya mencionamos las pérdidas pues, gastrointestinales, pues una diarrea profusa por una enfermedad X, como el cólera, por ejemplo, que tuvimos en esas oportunidades, pero no solamente se llevaba sodio, sino también potasio. A veces la cosa no es simple, sino por cuestiones didácticas lo separamos de sodio aparte. Los vómitos también nos hace perder sodio, pero también potasio, por eso que los dos van a la par. Claro, hay a veces hiponatremias puras, donde los otros elementos también, que son casos extremos, pero muchas veces se comprometen en muchos aspectos. Pérdidas hacia terceros espacios, por ejemplo, las quemaduras, las pancreatitis, una peritonitis, la rhabdomiolitis y la obstrucción del intestino delgado. Y en la hiponatremia hipovolímica también en la etiología vemos pérdidas renales, diuréticos, deficiencias de mineralocorticoides, ¿no? Cuando utilizamos este manitol, por ejemplo, ¿no? O una diuresis osmótica relacionada con la glucosa, la urea, y en todas las nefropatías, sobre todo relacionadas con las que pierden sal. Entonces, en esta hiponatremia hipovolémica, como decíamos, aparece cuando se pierde, en resumen, sodio y agua. La pérdida de agua va a rebasar en gran medida a la pérdida de sodio, más agua que sodio. La hipernatremia se desarrolla, pues, cuando a veces nos pasamos con el tratamiento quedamos con líquidos y electrolitos, ¿no? A veces a la enfermera se le fue a la enfermera y de pronto nomás se le acabó toditito el cloruro, toditito el elemento endovenoso que está pasando y le pone otro. Claro, no dice nada, al final le dieron mucha agua por cuestión X y el paciente termina pues, con una hiponatremia. La pérdida del tubo digestivo, como he mencionado, también a veces relacionado con la falta de aldosterona, que va a incrementar las pérdidas renales de sodio, eso vamos a ver cuando ya se trate de trastornos endocrinos. La deficiencia de cortisol, también, esta va a aumentar la liberación de hormona antidiurética y lógicamente con esto va a retener agua. En las pérdidas extrarrenales, como hemos mencionado hace un momento, los vómitos de larga evolución, ¿no? La diarrea intensa, profusa, ¿no? Ya hemos mencionado los secuestros líquidos en terceros espacios y cuando reponemos pues esa reposición de líquidos en forma exagerada, diríamos. Y en las renales, como he mencionado, por deficiencia de mineralocorticoides, ¿no? La terapia de diuréticos, sobre todo en pacientitos de edad, hemos mencionado. Los viejitos no toleran bien pues, los diuréticos, sobre todo los diuréticos de asa, ¿no? Y en la nefropatía, perdedores de sal.
Y la otra hiponatremia es la hiponatremia normovolémica. Dentro de las causas tenemos el aumento de agua corporal total con un contenido corporal del sodio casi normal. Por eso se llama euvolémica o normovolémica. También cuando utilizamos, por ejemplo, diuréticos, barbitúricos, medicamentos para las epilepsias como la carbamazepina, por ejemplo, la clopropamida también, trastornos que tienen compromiso con las suprarrenales, cuando hay insuficiencia suprarrenal, como la enfermedad de Addison, por ejemplo, ¿no? La enfermedad de Addison a veces tenemos que estar dándole su sodio, ¿no? Pues a veces no lo toma pues en pastillita, en cápsula, le tenemos que dar para compensar su falta de sodio. El hipotiroidismo, la secreción inapropiada de hormona antidiurética, el aumento de consumo de líquidos, ¿no? Por ejemplo, una polidipsia primaria, y también condiciones que aumentan la secreción de hormona antidiurética no osmótica, por ejemplo, un estrés muy emocional que compromete ese trastorno hidroelectrolítico, cuando el paciente tiene un problema renal crónico, por ejemplo, una nefropatía crónica, por ejemplo, síndrome nefrótico, por ejemplo. Entonces, la hiponatremia normovolémica está pues dentro de lo que hemos mencionado, la dilucional. El contenido corporal total del sodio está comprometido, por ende, el volumen de líquido extracelular son normales, o casi normales, diríamos, pero con aumento del agua corporal total. Por ejemplo, un paciente con polidipsia primaria solo puede reaccionar a la hiponatremia cuando la ingesta supera la capacidad renal para excretarla. Dado que los riñones normales pueden excretar hasta 25 litros de orina por día. ¿No? Y la hiponatremia causada solo por la polidipsia requiere la ingestión de enormes cantidades de agua, con efecto de acuerdo a su capacidad renal. Entonces, los pacientes afectados a veces suelen presentar psicosis o grados más leves de polidipsia asociadas con una insuficiencia renal. Entonces, la hiponatremia normovolímica también puede ser secundaria a una ingesta excesiva de agua en pacientes con enfermedad de Addison, como hemos mencionado, ¿no? Al hipotiroidismo y a la secreción de hormona no antidiurética, no osmótica. Por ejemplo, un estrés producido por postoperatorio, ¿no? El uso de fármacos también, ¿no? Opiáceos, la vincristina, por ejemplo. Entonces, la hiponatremia postoperatoria se produce en mayor frecuencia por una combinación de secreción de ADH no osmótica, ¿no? Y la administración excesiva puede de cantidades de líquidos hipotónicos, después de la cirugía, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunos fármacos, pues la ciclofosfamida, por ejemplo, ¿no? Pueden tener potenciales efectos renales. También en otros casos, por ejemplo, la oxitocina produce un efecto semejante al ADH directamente por efectos sobre los riñones. Entonces, la hiponatremia hipotónica, euvolémica o normovolémica representa la retención de agua con dilución de sodio, al tiempo que el volumen, el líquido extracelular, se mantiene, como mencionado, dentro de límites normales. Casi siempre es el resultado de una secreción inapropiada de hormona antidiurética. El riesgo que haga una hiponatremia o volémica es mayor durante el periodo postoperatorio, como he mencionado. ¿Y qué es el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética que tanto se habla? ¿No? ¿A qué se atribuye esto? Se atribuye a la secreción excesiva de hormona antidiurética y se define por la presencia de orina diluida hasta un nivel inferior al máximo, en presencia de hipoosmolalidad del plasma, o sea, vamos a hablar de hiponatremia, sin depresión ni sobrecarga del volumen, estrés emocional, dolor, consumo de diuréticos u otros fármacos.
que estimulen la secreción de hormona antidiurética en pacientes con función cardíaca, hepática, renal, tiroidea normal. La hiponatremia hipervolémica. Hemos hablado de hiponatremias hipovolémicas, normovolémicas y también ahora hablaremos sobre hiponatremia hipervolémica. La hiponatremia hipervolémica se caracteriza por un aumento ¿de qué? Del contenido corporal total del sodio. Y en consecuencia del volumen del líquido extracelular y lógicamente del agua corporal total con un incremento relativamente mayor de este último. Varios trastornos edematosos como la insuficiencia cardíaca, la cirrosis, causan hiponatremia hipovolémica. Por eso cuando vean pacientitos con insuficiencia cardíaca, cuando con cirrosis, hay una serie de trastornos hidroelectrolíticos que se van a poner de ejemplo. En raras ocasiones, pues, los pacientes con síndrome nefrótico, que también pueden ocasionar, desarrollan hiponatremia. Aunque la pseudohiponatremia puede ser el resultado de una interferencia sobre la medicación del sodio causada por la hiperlipidemia. Ya eso ya hemos mencionado, ¿no? Que por ejemplo, si en la sangre hay lípidos, hay glucosa, esos estudiantes nos dan confunde un poco, porque también el sodio está ahí, pero jalan agua. Entonces, estos trastornos, pues, la disminución del volumen circulante efectivo promueve pues, la secreción de ADH y angiotensina 2. Los siguientes factores contribuyen con el desarrollo de la hiponatremia. Entonces, el efecto antidiurético del ADH sobre los riñones y el compromiso directo de la excreción renal de agua por acción de la angiotensina 2. Hoy día se está hablando sobre la angiotensina 2 con el coronavirus y todo lo que representa. Porque hay una asociación entre la angiotensina y el coronavirus. Entonces, de esa forma, los pacientes renales pues son factores de riesgo. Los pacientitos que tienen problema renal o que tienen insuficiencia cardíaca tienen factores de riesgo para enfermarse más que uno normal. Entonces, la disminución de la tasa de filtración glomerular también se compromete, así como la estimulación de la sed por la angiotensina 2. La excreción urinaria de sodio puede ser mayor a 10 miliequivalentes por litro y la osmolaridad urinaria es elevada en relación a la osmolaridad. Acá estamos viendo, por ejemplo, las causas de la hiponatremia hipovolémica. Hay aumento corporal total del sodio, ¿no? Con incremento relativamente mayor del agua corporal total. En trastornos extrarrenales, como la cirrosis, la insuficiencia cardíaca, los pacientitos van a observar que el sodio pues, está disminuido. Los tienen que utilizar en un cirrótico, por ejemplo, muchas veces 2 diuréticos, ¿no? Utilizamos para poder compensarlo. Y aún así, a veces no se como una citis marcada, tenemos que sacarle líquido por paracentesis. Y los trastornos renales, en una disfunción renal aguda, las nefropatías de tipo crónico, y lógicamente el síndrome nefrótico también metido. Entonces, esta patología vamos a observar que cuando la hiponatremia se acompaña de trastornos relacionados con el edema. ¿Quiénes tienen edema? Van a ver justo lo que estamos mencionando, ¿no? Pacientitos con insuficiencia cardíaca van a encontrar edema, hepatomegalia, insuficiencia yugular, su edema cardíaco, ¿no? Lógicamente, sobre todo cuando están más descompensados. En la enfermedad hepática igual, ¿no? Se compromete el corazón y también hay una
un problema de edema, porque hacen a veces también asitis, a veces sobre todo cuando es una enfermedad hepática avanzada. La enfermedad renal también, el que tiene patología renal también tiene su edema. Ya van a ver en semiología el edema cardíaco, el edema renal, qué características tienen estos pacientitos, su característica y su tipo de edema blando, edema duro. Entonces en semiología van a ver, pero estos pacientitos hacen edema. Aunque el sodio corporal total está aumentado, en una insuficiencia cardíaca, los vasoreceptores perciben a menudo pues, el volumen extracelular como insuficiente, ¿no? Es decir, el llenado arterial relativo a la insuficiencia, lo que eleva pues, la concentración de ADH, ¿no? Con incremento no osmótico del ADH. Entonces, a veces hacemos abuso del metilglicol y la simetilamida, también contribuye a esto. Entonces, también conocida como un éxtasis, puede incluir también o inducir síntomas neurológicos graves, hasta pueden convulsionar, con edema cerebral, los pacientes se hernian en una hernia cerebral, ¿no? Todo por una hiponatremia grave. En resumen, los signos y síntomas de una hiponatremia en general, ¿no? Están relacionados sobre todo con síntomas del sistema nervioso central. Cuando nosotros veamos un pacientito, sobre todo de edad, y también en niños, ¿eh? Con compromiso del sistema nervioso central, eso ya van a ver en pediatría, ¿no? Sodio, pedirle sodio. Claro, si viene un paciente alcohólico ahí de repente, o gordito, ahí también hay que pensar en glucosa. ¿Cómo está la glucosa? Viene con hiperglicemia. He tenido ya casitos cuando yo estaba de guardia, bueno, hace años, ¿no? Empecé hace más de 20 años como neurólogo en este hospital. Me llamaban pues de guardia, en este tiempo, bueno, no hacía guardias, las de retén, en las noches, 2 de la mañana. A ver, ¿cómo está? No, en ese tiempo no teníamos saga ni electrolitos pues, para pedir cómo está el sodio. A las justas pedíamos glucosa, ¿no? A ver, una glucosa. ¿Cómo está? Con hiperglicemia. ¿Qué paciente es alcohólico? Pues le daban su glucosita y el paciente despertaba. Pero seguramente si le pedíamos sodio, también el sodio estaba bajo, ¿no? Entonces al final teníamos que estar cubriendo ¿no? O también puede ser el potasio. Entonces, hoy en día ya los hospitales nivel 2 ya se han mejorado todo esto y podemos contar ya hace un tiempo con agua y electrolitos. Pero cuando decía hace muchos años, digamos el siglo pasado, no había electrolitos, como si lo había en Lima, entonces uno no tenía cómo trabajar, tenía que estar calculando. Entonces, pacientito que viene con compromiso del sistema central, pensemos en sodio, pensemos en electrolito, pensemos en glucosa también, por supuesto, ¿no? Entonces, aparecen signos de depresión, pues como decíamos, ¿no? Sobrecarga de volumen de líquido extracelular. En general, los pacientes mayores, como mencionamos, con enfermedades crónicas, son susceptibles pues, de sufrir a esta hiponatremia. Experimentan signos, síntomas, más que un joven, ¿no? Y más que uno que está sano, un joven fuerte, ¿no? Entonces, los síntomas son más graves pues, cuando la hiponatremia se establece rápidamente, claro, porque no da tiempo para que se compense, ¿no? Entonces, en general, el paciente pues, experimenta síntomas cuando la osmolaridad plasmática efectiva desciende por debajo de 240 miliosmoles por kilo. A partir de ahí ya comienza a tener sus síntomas que le están molestando, ¿no? Y los síntomas pueden ser también sutiles, o sea, bien ligeros, como por ejemplo una alteración del estado mental, ¿no? Con un cambio de su personalidad, se ponen irritables, o puede ser que estén en letargo, con confusión, ¿no? Y cuando ya la anatremia hemos mencionado, baja por debajo de 115 miligramos por litro, entonces el paciente ya puede estar a estupor, ¿no? Con hiporreflejos, convulsiones, coma y muerte, ¿no? Las mujeres posmenopáusicas con hiponatremia aguda
pueden desarrollar también edema cerebral grave, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en las personas de edad, una mujer posmenopáusica, porque las posmenopáusicas tienen, hay problemas hormonales por medio, debido a la acción inhibitoria pues, de estrógenos y progesterona, ¿no? Sobre todo sodio, potasio, o una ATPase encefálica. O sea que hay disminución de la salida de solutos de las células encefálicas, ¿no? Las secuelas en estos casos incluyen un infarto hipotalámico, un problema de neurohipófisis, en ocasiones hasta hernia del tronco encefálico. Y en general, en una hiponatremia, ¿qué manifestaciones podemos encontrar así en general? Ya hemos mencionado, depende de la rapidez del inicio. Por ejemplo, en niños y en ancianos también han visto rápidamente entran en convulsión sensorio. Y en niños los dejan 2, 3 horas por ahí. Bueno, cuando éramos, ustedes van a ver cuando hagan su pediatría. 2, 3 horas han visto el niñito que estaba ahí, va a medir dentro de 2, 3 horas a verlo y ya se murió, ¿no? Entonces son bien susceptibles. Mientras más pequeños, más riesgo, ¿no? Por eso decía, si el niño vivió ya el primer año, ya está menos riesgo, ya va a vivir más tiempo, ¿no? Porque mientras menos de un año, más riesgo de que fallezca, que tiene que tener el cuidado total de sus familiares, de quien esté a cuidar al niño, ¿no? Entonces, estas manifestaciones de la hiponatremia pues dependen pues, de la rapidez, ¿no? Y también de la gravedad de la dilución del sodio. Los signos y síntomas pueden ser agudos, ¿no? Un inicio depende, ¿no? Antes de 24, antes de 48 horas, como en la intoxicación grave por agua, por ejemplo, o de un inicio más insidioso, menos grave, como la hiponatremia crónica, o a causa de un desplazamiento del agua, la hiponatremia puede producir un aumento de agua intracelular, la que genera muchas de las manifestaciones clínicas de los trastornos. Por ejemplo, en las manifestaciones de hiponatremia, de los valores, hablando de valores, por ejemplo, sodio sérico debajo de menores de 135 milicronutrientes por litro, o 135 milimoles por litro, son dos formas de expresar. Descenso de la osmolalidad sérica, El descenso de la dilución del componente sanguíneo, incluido el BUM, por ejemplo, el hematocrito. La hiposmolalidad y desplazamiento de agua al tejido muscular, neural y gastrointestinal, por ejemplo, a nivel del músculo, ¿no? El paciente tiene calambres, debilidad muscular. Ojo, en el potasio también ustedes van a ver que también parte de estos signos, ¿no? Que a veces van a la par los dos. La depresión de reflejos venosos profundos, hemos mencionado, están disminuidos. El sistema nervioso central van a encontrar, el paciente viene con cefalea, desorientación, letargo, convulsiones y coma. No se sorprenda cuando ustedes estén haciendo emergencias, depende del paciente viene convulsiones, de acuerdo a la valoración que hagan, ¿no? Van a encontrar, de repente tiene hipoglicemia, pero de repente está con su hiponatremia, ¿no? Es un abuelo, ¿qué ha pasado? Está tomando diuréticos, con razón ya está entrando al coma, ¿no? Entonces, todo pacientito de edad que esté con consumo de diuréticos y que hace trastornos neurológicos como desorientación, letargo, ojo, hay que ver el sodio, está bajo, ¿no? O si el paciente es alcohólico, de repente acá la glucosa está metida, y puede estar metido el sodio, ¿no? Entonces, cómo la anamnesis nos ayuda. Ya cuando ustedes hagan semiología van a complementar estos estudios fisiopatológicos, porque van a la par los dos. Y cuando hay trastorno del tubo digestivo, el paciente viene, está con anorexia, náuseas, vómitos, cólicos abdominales, todo con hiponatremia, ¿no? Y si se quiere hablar de diagnóstico, aunque esos diagnósticos ustedes ya lo van a ver en clínica, ¿no? Tienen que ver pues, las contrataciones séricas que hemos mencionado, de electrolito, las urinarias,
¿no? Cómo está la osmolaridad sérica y urinaria. Y lógicamente la evaluación clínica siempre, el pacientito, la evaluación del volumen también. Entonces, en ocasiones se puede sospechar hiponatremia en pacientes con trastornos, como dije, neurológicos, con un riesgo elevado, pero no obstante, hay que ver algunos hallazgos de la hiponatremia, ¿no? De acuerdo a las medidas, las contracciones séricas que pueden tener otros electrolitos también. Entonces, la anatemia puede ser baja cuando hay pacientito con hiperglucemia, ¿no? Significativa, que aumento de la osmolalidad, ¿no? Y la expulsión de agua desde las células, ¿no? Hacia el espacio extracelular. La anatemia desciende pues hasta 6 miligramos por litro. Entonces, pero a veces también se da metiendo ahí, como hemos mencionado, ¿no? Una acidosis metabólica, se meten otros trastornos que hay que estar evaluando también. Entonces, en una hiponatremia, nos preguntamos siempre, hay que tener una identificación de la causa, ¿no? Que puede ser compleja. Entonces, aquí la anamnesis es importante, porque nos va a sugerir, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el pacientito? De repente tiene una pérdida significativa de vómitos, de diarrea, es nefrópata, ¿no? Tiene ingestión compulsiva de líquido. Este es un paciente que viene con trastorno X y toma mucho líquido, ¿no? O tiene un consumo de fármacos que estimulan la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Entonces, nosotros tenemos que estar viendo todo eso para ver la causa. Entonces, y hay una serie de causas, como ya hemos mencionado, a varios niveles. En resumen, podemos decir que la hiponatremia representa una disminución de la concentración plasmática, entonces, de sodio por debajo de 135 miliequivalentes por litro. A diferencia de hipernatremia que se va a ver más adelante, que siempre se asocia con hipertonicidad, aquí en la hiponatremia no se asocia mucho, ¿no? Con la hipertonicidad. Más que todo hay una tonicidad normal, ¿no? O disminuida, no tanto hipertonicidad. En la otra sí vamos a ver. ¿No? Esto debido a a los efectos que ejercen partículas osmóticamente activas que están presentes pues, en el líquido extracelular como la glucosa, ¿no? Por ejemplo, la hiponatremia hipertónica, esto es por traslocación, se debe, pues, como hemos visto, al desvío osmótico de agua desde el líquido intracelular, hemos mencionado, hacia el líquido extracelular, como se produce en la hiperglucemia, ¿no? Dimos el ejemplo. En este caso, pues, el sodio presente en el líquido extracelular se diluye a medida que el agua sale de las células en respuesta a estos efectos osmóticos del aumento, pues, de la glucemia. Por eso el pacientito más glucemia, más entra en el trastorno ácido base, ¿no? Cetoacidosis, todo depende de la complejidad de cada caso, ¿no? Entonces, las muestras plasmáticas de pacientes con hiperlipidemia e hiperproteinemia pueden detectar hiponatremia normotónica, hemos mencionado, ¿no? Que se llama también pseudo-hiponatremia, o sea, nos está confundiendo, ¿no? Entonces, todo por estos elementos que hay, de lípidos y de proteínas, ¿no? Cuando están aumentadas, ¿no? Nos da una pseudo-hipoproteína. Entonces, esta alteración se asocia pues, con los métodos de laboratorio que incluyen una cantidad excesiva de líquidos o proteínas en el agua de la muestra, que se produce por la dilución artificial de sodio. Entonces, el aumento de la disponibilidad de mediciones directas del sodio plasmático con electrodos específicos para iones ayuda a eliminar estos artefactos de laboratorio. Entonces, la hiponatremia hipotónica, también llamada dilucional, de diluirse, es la más frecuente. Se produce por la retención de agua y se caracteriza por la disminución de la osmolalidad sérica.
Entonces, hemos mencionado que esta hiponatremia dilucional, así lo conocemos mejor, puede ser de 3 tipos, hemos mencionado, ¿no? La hipervolémica, la normovolémica y la hipovolémica. La hiponatremia hipervolémica mencionamos que es un aumento del volumen de líquido extracelular y se observa cuando hay trastornos, por ejemplo, hiponatrémicos, que se asocian a una serie de enfermedades que producen edema. ¿Por quiénes producen edema? Hemos mencionado, ¿no? Las insuficiencias cardíacas, ¿no? Cuando hacemos un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, edema, hepatomegalia, infiltración yugular, los 3 signos, ¿no? Entonces, edema producido por una insuficiencia cardíaca, ¿no? Sobre todo la congestiva. La cirrosis. La cirrosis también tiene su edema, su ascitis. También ese tipo de edema, ese tipo de patología nos produce esta hipervolemia. Las enfermedades renales, como una nefropatía avanzada, también nos produce el edema del paciente renal, ¿no? Con trastorno nefrítico, nefrótico, ¿no? La otra hiponatremia, la hiponatremia normovolémica. La hiponatremia normovolémica corresponde ¿a qué? A la retención de agua con dilución de sodio y mantenimiento del volumen del líquido extracelular. Esto lo mantiene dentro de los límites normales o casi normales. Por lo general se produce debido a cuando ese paciente tiene una sed, pero una sed ya excesiva, inapropiada, ¿no? O el síndrome de hormona antidiurética inapropiada, ¿no? Entonces, y finalmente la hiponatremia hipovolémica. Esta se presenta cuando se pierde agua con sodio. Pero este último en menor proporción, ¿no? Y se ocasiona cuando usamos, por ejemplo, hemos mencionado diuréticos, ¿no? Cuando hay una sudoración excesiva, sobre todo, a veces hay lugares de clima, como en la playa, como Moliendo, Hilo, ¿no? En climas muy cálidos, ¿no? Y hay presencia de vómitos y de diarrea. Bueno, yo creo que hasta aquí por ahora y continuamos el próximo viernes, ¿ya? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, doctor.